Hola a todos, soy Paula Zumba, estudiante de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y hoy voy a hablarles sobre las articulaciones de cabeza y cuello. A continuación les describiré sucesivamente cada una de ellas. En las articulaciones de la cabeza encontramos dos grupos, las articulaciones de huesos del cráneo y de la cara entre sí y de la articulación temporomandibular. En esta articulación podemos decir que las piezas óseas del cráneo y de la cara se van a unir mediante sinertrosis o distintas suturas, como es en el caso de la figura A, donde observamos una sutura dentada, en el caso de la figura B, una sutura escamosa, en el caso de la sutura C, una sutura armónica, que es propia de la articulación de los huesos propios de la nariz, y en la figura D encontramos una espidilesis, que la encontramos en la articulación de la base del vómer con la cresta del esfenoides. La articulación temporomandibular es una articulación que se da gracias a la unión de la mandíbula y del temporal. Desde el punto de vista estructural, esta es una articulación de tipo elipsoide o bicondilia debido a las superficies de unión que son los dos cóndilos de la mandíbula. Y desde el punto de vista funcional, va a ser una articulación de tipo ínglimo-artrodial debido a los movimientos que nos proporciona a la mandíbula, tales como los movimientos de bisagra, elevación y depresión de la misma. En esta articulación estudiaremos las superficies articulares, los medios de unión, vasos y nervios y movimientos. Las superficies articulares que presenta esta van a ser 4 y serán la fosa mandibular y tubérculo articular temporal, cóndilo de la mandíbula y el disco articular. La fosa mandibular es una depresión pronunciada que se encuentra por detrás del tubérculo articular. Esta se va a dividir en dos porciones por la fisura tímpano-escamosa, en una porción anterior o articular y en una porción posterior o no articular. Este tubérculo articular del temporal va a ser una eminencia pronunciada y convexa que se encuentra entre la fosa mandibular y entre el plano subtemporal. El cóndilo de la mandíbula, se va a encontrar en el borde superior de la mandíbula. Este va a presentar una cabeza como cóndilo propiamente dicho, el cuello del cóndilo, el cual va a permitir que éste se una al resto de la rama de la mandíbula, y este cóndilo va a presentar una fosita, a la cual se denomina fosita del cóndilo, y aquí se va a insertar el músculo pterigoide lateral. En cuanto al disco articular, podemos decir que a este también se lo denomina como menisco auricular. A este se va a encontrar. Este disco articular va a presentar lo que son ligamentos intrínsecos en sus partes laterales, el cual le van a fijar al cóndilo de la mandíbula durante los distintos movimientos de la T. En los movimientos de unión encontramos la cápsula articular y los ligamentos accesorios. La cápsula articular es una estructura que revisa de manera de manguito esta articulación y se va a insertar superiormente en el hueso temporal. Anteriormente en el tubérculo articular del temporal, medialmente va a llegar hacia la espina del esfenoides, posteriormente en la fisura tímpano-escamosa y lateralmente en la raíz longitudinal de la apófisis cigomática del temporal. Histológicamente, va a estar compuesto por fibras largas, las cuales van a ser superficiales y pueden ir desde el temporal hacia el cóndilo de la mandíbula, y fibras cortas que van a ser más profundas. Estas pueden ir desde el temporal hacia el disco articular o desde el disco articular hacia el cóndilo de la mandíbula. A partir de estas fibras cortas o profundas, vamos a encontrar ligamentos intrínsecos. Estos ligamentos intrínsecos van a ser el ligamento posterior, ligamento colateral medial, ligamento colateral lateral, y el ligamento de Tanaka. El ligamento posterior va a estar conformado por dos fascículos, un fascículo superior que va desde el hueso temporal hacia el disco articular y uno inferior que va desde el temporal hacia el cuello del cóndilo. Este va a presentar un espacio en su parte central, el cual va a estar ocupado por los panículos adiposos retrodiscal, y en cuanto a los ligamentos colateral, tanto medial como lateral, van a partir desde los laterales del disco articular y se van a insertar en el cóndilo. El ligamento de Tanaka viene desde la espina del esfenoides hacia el disco articular, pero no se puede observar en ninguna de estas imágenes. Los ligamentos accesorios, los cuales van a ser 3 y también son considerados medios de unión, van a ser el ligamento esfenomandibular, el ligamento estilomandibular y el rafo-pterigomandibular. El ligamento esfenomandibular parte desde la espina del esfenoides hacia la espina de Spick y es considerado un engrosamiento de la fascia interpterigoidea. Su importancia radica en que va a delimitar el ojal retrocondilio jugar, el cual tiene como contenido a la arteria maxilar y al nervio auriculotemporal. El rafo pterigomandibular nace a la altura del gancho del ala interna de los procesos pterigoides y termina en el borde alveolar, justo por detrás del último molar. Va a servir como punto de inserción común para dos músculos, el músculo bucinador y el constrictor superior de la faringe.
En cuanto a los vasos y nervios, podemos decir que la irrigación del ATM va a estar asegurada por la arteria temporal superficial, por la auricular profunda, que va a emitir ciertas ramas a esta articulación, y por la timpánica anterior. Cabe recalcar que tanto la auricular profunda como la timpánica anterior son ramas de la arteria maxilar, y la inervación de esta se va a ver asegurada por el nervio mandibular, específicamente por el nervio masseterino que observamos aquí, por el aurículo temporal y por el nervio temporal profundo medio que no se observa. Esto nos permite realizar movimientos de propulsión y retropropulsión de la mandíbula, que es llevarla hacia adelante y hacia atrás, así como descenso y elevación de la mandíbula, que consiste en abrir y cerrar la boca, como nos indican las animaciones, además del movimiento de lateralidad de la misma. Ahora les voy a hablar sobre las articulaciones de las 5 últimas vértebras cervicales entre sí. Para eso tenemos las articulaciones de los cuerpos vertebrales, que sus superficies articulares van a ser cóncavas transversalmente, y los medios de unión serán los discos intervertebrales, el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. La configuración de los discos intervertebrales es igual a la de los cuerpos vertebrales, pero estos van a poseer una porción periférica y una central. La periférica va a tener forma de anillo firme y elástico, y la central un núcleo gelatinoso. En cuanto al ligamento longitudinal anterior, esta va a tener la forma de una larga cinta blanquecina y nacarada que se dirige desde la superficie basilar hasta el sacro. Esta se va a relacionar anteriormente con los músculos largos del cuello y recto anterior y menor de la cabeza, y posteriormente con la cara anterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior se va a encontrar en la cara posterior de los cuerpos vertebrales y va a estar en relación posteriormente con el conducto raquídeo. En cuanto a la región cervical, en las vértebras vamos a poseer una articulación especial, que es la oncovertebral, correspondiente a los cuerpos de las vértebras, específicamente en las caras laterales de los cuerpos vertebrales, los cuales van a estar unidos por ligamentos oncovertebrales. Las apófisis articulares van a poseer una superficie articular casi plana y de forma oval, unidas por una cápsula laxa. En cuanto a las láminas de las vértebras, estas se van a encontrar unidas por dos ligamentos amarillos, uno izquierdo y uno derecho. Estas láminas se van a encontrar unidas con su inmediata superior y su inmediata inferior. Y las apófisis espinosas se van a encontrar unidas por el ligamento interespinoso, el cual es un tabique fibroso que se va a encontrar en los intervalos de estas apófisis espinosas, y del ligamento supraespinoso, también denominado en esta región ligamento nucal, el cual va a tener una configuración de forma triangular, cuyo vértice es inferior y cuya base es superiormente en la protuberancia occipital. Ahora les voy a hablar sobre las articulaciones de la cabeza con la columna vertebral. En estas tenemos las articulaciones atlantoxoides, la articulación atlanto-occipital y la unión del hueso occipital con el axis. Para empezar, tenemos la articulación atlanto-occipital, la cual va a ser una articulación de tipo sinovial condilia, en cuales las superficies articulares serán los cóndilos del occipital, las caras articulares superiores del atlas, y en sus medios de unión encontramos la cápsula articular, la cual va a estar revestida por otras membranas y ligamentos, el ligamento atlanto-occipital anterior, que es este de aquí, que va a reforzar lateralmente a la cápsula articular, la membrana atlanto-occipital anterior, que va desde el occipital hacia el sacro, y en ocasiones esta se suele confundir con el ligamento longitudinal anterior, y refuerza anteriormente a dicha cápsula. Y por último, la membrana atlanto-occipital posterior, que es esta de aquí, y va a reforzar posteriormente a la cápsula. Debo recalcar que esta marca el inicio de los ligamentos amarillos. Al pertenecer al género de las articulaciones condilias, nos permiten los movimientos de flexión y extensión en un eje transversal, así como el movimiento de inclinación lateral. En cuanto a las articulaciones atlantoxoides, decimos que estas se van a dar por la articulación del atlas y el axis. Vamos a encontrar dos articulaciones atlantoxoides laterales, es decir, una izquierda y una derecha, y una articulación atlantoxoide media. La articulación atlantoxoide lateral se da por la articulación de la carilla articular inferior del atlas y la carilla articular superior del axis. Como medio de unión tenemos a la cápsula articular reforzada por una membrana atlantoxoide anterior y una membrana atlantoxoide posterior. En cuanto a la articulación atlantoxoide media, esta es una articulación de tipo trocoide, en donde encontramos como superficies articulares al diente del axis, al arco anterior del atlas y al ligamento transverso. Este ligamento transverso, junto con la pared posterior del arco anterior del atlas, van a formar un anillo fibroso. Cabe recalcar que este ligamento transverso del atlas
se le van a unir dos fascículos, uno superior y otro inferior, los cuales unidos van a formar lo que conocemos como el ligamento cruciforme, el cual recibe el nombre porque este va a tener una forma de cruz. Por último, tenemos a la unión del hueso occipital y del axis. Si bien es cierto, estos no se articulan de manera directa, pero van a existir ciertos ligamentos y membranas que van a permitir la unión de los mismos, como por ejemplo la membrana tectoria, que es aquella que va a llegar al cuerpo del axis, pasando por detrás del diente del axis y del ligamento transverso. Los ligamentos alares, que son aquellos que se dirigen desde los cóndilos del occipital hacia las partes laterales del diente del axis, y el ligamento del vértice del axis, que va desde el borde anterior del agujero magno. Esa ha sido mi explicación el día de hoy y espero les haya sido muy útil. ¡Hasta luego!